pues tiene que ver con la prevención y cómo vamos a informar a la población. Los mensajes que cada uno de nosotros vamos a emitir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que generar en cada una de las personas con las que tenemos contacto? Y bueno, voy a hablarles acerca de la comunicación de riesgos y las acciones de promoción de la salud que vamos a abordar durante la temporada invernal con las infecciones respiratorias y con la influenza. Y bueno, ¿qué debemos conocer sobre la comunicación de riesgos? Que en sí es un tema muy complejo, porque puede sonar muy sencillo, pero es un tema muy complejo, el tener que dar información directa a la población. Cada uno de nosotros somos promotores de la salud y es bien importante que conozcamos esta parte fundamental de la promoción de la salud, en la que todos tenemos responsabilidad, no nada más el sector público, sino también el sector privado. Y bueno, voy a comenzar con una definición un tanto técnica que la mercadotecnia social nos indica, y la comunicación de riesgos es un proceso de toma de decisiones que tiene en consideración factores políticos, sociales y económicos y que analiza el riesgo como un peligro potencial a fin de formular, estudiar y comparar opciones de control con miras a seleccionar la mejor respuesta para seguridad de la población ante un peligro probable. Realmente es un poquito complejo, pero vamos a ir abordando cada uno de los aspectos que tiene esta definición para que lo comprendan un poco mejor. La comunicación de riesgos incluye el diálogo con las poblaciones afectadas y con el público interesado para brindarles información. Y bueno, ¿para qué la gente quiere tener esa información? Ahora todas las personas están más interesadas en su salud, están más interesadas en lo que pasa en su entorno. Y sí es bien importante saber que las instituciones públicas y privadas tienen una gran responsabilidad: llevar a cabo esos procesos de comunicación para informar a la población y que se deriven en una acertada toma de decisiones. Y aquí vamos a retomar otra parte importante de la comunicación de riesgos, que es llegar a la población usando sus propios códigos. No es lo mismo abordar un mensaje con una persona que vive aquí en Pachuca, que tiene una maestría, a lo mejor a una persona que vive en Huejutla y que habla náhuatl. Entonces es muy importante que todos estos aspectos los retomemos para poder hacer llegar el mensaje directo a la población. Cada uno de los que estamos aquí tenemos grupos poblacionales diferentes. Como personal de salud debemos de ser muy analíticos en el sentido de hacer un esquema de cómo está la población a la que yo llego para poderle hacer llegar el mensaje en sus propios códigos. Y bueno, la comunicación de riesgos tiene una parte esencial, que es el binomio de lo que hacen las autoridades con la parte que le tocan a cada uno de los ciudadanos. Nosotros aquí estamos como personal de salud, pero también tenemos una responsabilidad personal como padres de familia, como hermano, como amigo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos identificar esa parte. El hacer alianzas con los ciudadanos, nosotros como personal de salud, es lo más importante para que podamos tener un impacto real de la información que vamos a emitir. Si en este sentido vamos a hablar sobre las medidas preventivas para infecciones respiratorias, pues nosotros tenemos que concientizar a la gente y persuadirla de tal forma que ellos sientan una confianza en las instituciones para que tengan un acercamiento con nosotros. Y bueno, hay algunos factores que han contribuido a que esta comunicación de riesgos aumente. Ahora, como ya bien se nos mencionaba, la mayor parte de los ciudadanos estamos interesados en nuestra salud, en cuestiones de seguridad, en cuestiones del medio ambiente. Ya la gente tiene esa necesidad de conocer, de informarse. Y también, bueno, demandan esta información. Ahora la población es como antes tan pasiva, ahora ya se acercan a las instituciones para demandar esta información. Y quieren información concreta y real. Entonces eso es muy importante que tomemos nota del tipo de información que vamos a estar otorgando. Pero también
desconfianza de la población ante las autoridades. Y eso en problemas como lo pasamos en la pandemia del 2009, pues se suscitó mucho. No había rumores, nos enfrentamos a rumores, nos enfrentamos a lo que dice una institución, a lo que dice otra institución, a lo que dicen los medios de comunicación abiertos. Entonces es un sinfín de información a la que se ve expuesta la población, y eso puede llevar a los rumores que generan desconfianza en las instituciones. Y no nada más en las públicas, también en las privadas. Y bueno, todas estas acciones que ya mencioné dan pauta para que podamos nosotros actuar de una manera proactiva. Informemos a la población a través de los sistemas específicos con los mensajes que necesitamos darles. Y bueno, también orientar a la población afectada por la emergencia para tomar decisiones. O sea, es muy importante que la gente decida sobre su salud. Y para que esto sea, pues tienen que estar muy bien informados. Otro punto es difundir de manera oportuna y transparente la información. Y esa es una de las partes que le toca a las instituciones realizar. Sin embargo, bueno, acá hay ciertas medidas y filtros para ese manejo de información, sobre todo en el aspecto de los medios, debe de haber un vocero específico y demás. Pero en el sentido de la comunicación de riesgos, todos los que estamos aquí somos promotores de la salud. Tenemos a una persona enfrente a la que podemos darle un mensaje de salud. Y bueno, de manera institucional, y como se vino trabajando a lo mejor en la pandemia de 2009, y lo retomo porque es un buen ejemplo, solamente había ciertos voceros institucionales para emitir los mensajes adecuados a los medios de comunicación. Pero también debemos de considerar que cada uno de nosotros nos enfrentamos a diferentes escenarios, con los pacientes, en las unidades de salud, en los hospitales, trabajamos coordinadamente a lo mejor con los ayuntamientos, con las instituciones educativas, y es bien importante conocer qué mensajes vamos a otorgar, que sean los mismos que la institución está dando a los medios de comunicación para que la gente no esté desinformada. Y bueno, esta me la voy a saltar un poquito porque ya hablé acerca de esto. Es importante dar la retroalimentación a la población. Creo que es muy importante, que ustedes saben que la gente genera ciertos miedos, genera cierta desconfianza, y lo que quieren es conocer más allá de. Entonces, si una persona les pregunta cuáles son las sintomatologías, porque realmente les genera miedo, entonces preguntan cuál es la sintomatología que tienen que hacer. Bueno, nosotros ahorita a continuación les voy a dar los mensajes que ya les han venido dando, pero que tienen que ser muy concretos específicamente para lograr ese grado de prevención que requerimos. Y bueno, les podemos decir que está más que comprobado que la comunicación de riesgos es un componente elemental para contener una emergencia de salud. O sea, eso ya lo vivimos en la pandemia del 2009. Básicamente la información en los medios de comunicación fue fundamental, el que la gente se informara, pero también aquí incluye, bueno, que la gente estaba con miedo. De hecho, entró en pánico, se veía todo el país con una movilización muy grande. Pero este tipo de experiencias nos dejan un aprendizaje grande, de poder anticiparnos a poder promover mensajes efectivos para la salud antes de que ocurra una situación como en el 2009. Y bueno, importante retomar que todos los riesgos en cada uno de los que estamos aquí son percibidos de manera diferente. Nadie puede decir por otra persona si un riesgo es aceptable o no. O sea, a lo mejor para mí lo que puede ser arriesgado no lavarme las manos, para otros sí lo es, efectivamente. Y comunicación de riesgos no significa aceptación de riesgos. O sea, podemos transmitir el mensaje, pero hay una serie de barreras que la población se da, que a veces no lo aceptan por sus costumbres, por su cultura, por su educación. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las acciones de promoción de la salud que tenemos ya orientadas para la temporada invernal y para influenza, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, no voy a tocar mucho estos puntos de manera
especifica, ya las conocen. Es importante que ustedes sepan cuáles son las medidas individuales del entorno y del contacto con enfermos. No las voy a repetir, me las voy a llevar un poquito más. Obviamente la principal medida, que ya es lo que hemos venido retomando a lo largo de este día, es el lavado de manos con agua y jabón. El cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo o con el ángulo interno del codo. También es importante promover el consumo de frutas y verduras, no fumar o hacerlo lo menos posible para evitar enfermedades respiratorias. Acudir a la unidad de salud si presentas fiebre de más de 38 grados, tos y dolor de cabeza. Obviamente no la no automedicación. Y no acudir a las escuelas de trabajo si presentas algún síntoma. Y bueno, de las medidas del entorno también ya no voy a ser repetitiva, obviamente es ventilar todas las áreas, que se permita la entrada del sol y también obviamente realizar la desinfección de las superficies donde tenemos contacto. Y bueno, las medidas cuando tenemos un enfermo en casa, primero obviamente es evitar estar en contacto con enfermos, reducir al mínimo el tiempo que permanezcas en contacto estrecho con familiares enfermos en casa, realizar las medidas higiénicas que se recomiendan y si, bueno, tienes la necesidad en casa de cuidar a algún enfermo, pues hay que ayudarlo a lavarle frecuentemente las manos, mantenerlo en reposo, vigilar que consuma diariamente fruta y verdura, separar sus alimentos, bebidas, vasos, platos y cubiertos. Y bueno, en el Estado hemos trabajado algunas estrategias específicas de mercadotecnia social en salud. Y obviamente el objetivo general pues es coadyuvar en dar a conocer una cultura de prevención en la gente, fomentarlo y que realmente se transmitan mensajes a través de los diversos medios para que toda la gente tenga el conocimiento de esta información. Nuestro producto obviamente sería el poder disminuir la transmisión, el contagio, fortalecer la prevención de esta transmisión. Pero también nos enfrentamos en diversos escenarios. Por ejemplo, el estado de Hidalgo es muy diverso interculturalmente. Cada una de las personas en los diferentes grupos ponen ciertas barreras para poder contribuir a hacer todas estas acciones. Por ejemplo, hay gente que simplemente no se quiere ir a vacunar porque a lo mejor el esposo no se lo permite, ¿no? O hay gente que a lo mejor su condición de sentirse mal no tiene para un transporte para llegar a la unidad de salud. O sea, son ciertas barreras que se van interponiendo para que todas estas acciones se puedan generar y que nosotros pues debemos de tenerlas muy presentes para poder coadyuvar en ellas. Nosotros sugerimos, obviamente, el hacer difusión de estas medidas preventivas que ya hemos mencionado en los diferentes grupos poblacionales que ya también se mencionaron. Y podemos hacerlo en diferentes lugares, que van desde las plazas, las escuelas, obviamente las unidades de salud, en la consulta, puede ser en los mobiliarios. No hay que olvidar que la parte estatal es muy importante, lo que hacen las instituciones de manera masiva, con los medios como el radio, la televisión, la prensa, entrevistar, es muy importante, pero sin embargo retomemos que cada uno de nosotros también contribuimos difundiendo todos estos mensajes en los espacios en los que nosotros nos encontramos laborando. Aquí voy a pasar rápido, son algunos de los materiales que por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal se han establecido para poder difundir. Tenemos algunos diseños de carteles, tenemos también un mensajero de la salud que viene muy completo y bueno, básicamente retoma todas las medidas preventivas que ya se han venido mencionando a lo largo del día. Y bueno, voy a terminar la presentación nada más mencionando que es importante que cada uno de nosotros sigamos difundiendo estas medidas a la población, que generemos la confianza a la misma, que cuando nos sentemos en una consulta le demos confianza a la población y que ellos se sientan a gusto para poder regresar. Que nosotros creemos también la imagen de la Secretaría como
en ese sentido y de todas las instituciones que la conforman como unos espacios donde la gente se puede acercar para recibir información, la que necesite. Y si no le queda claro, puede ser una y otra vez hasta que la gente lo entienda y la población entienda en sus diferentes códigos.